Agustín, querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Carlos, muy bien, te escucho perfecto. Estoy acá en Santiago, que también hay un clima muy lindo. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ir entonces despuntando un poquito lo que pasa en materia económica, porque me avisan que estás a lo mejor con poca batería. Sí. Agustín, bueno, de nuevo en la edición de la revista The Economist, más allá, incluso, bueno, a favor, ¿no?, del hecho de que una revista que ha virado incluso últimamente en su posicionamiento ideológico, aún así le parecen, bueno, por los comentarios de sus periodistas, completamente estrambótico lo que está ocurriendo en la Argentina. Y bueno, uno nota hasta por la terminología el esfuerzo que hacen para explicarle a un lector presumiblemente extranjero lo que ocurre acá. Y en esta última nota, bueno, hablaban de las disyuntivas de Massa, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo el plan? Bueno, plan lo pongo entre comillas, Massa desde que asumió, que después de todo tampoco hace tanto, hasta ahora, en donde lo poco que parecía ser su plan al principio ya parece haberse dejado de lado incluso. Yo te diría que no llega a ser un plan tal cual como dice. Yo lo llamo el plan parches para todos, ¿no? O sea, va poniendo un parche en un lugar, se le desacomoda otra cosa, pone otro parche y va generando un montón de parches. Y el único verdadero plan que hay detrás de lo que está haciendo es conseguir crédito para patear la pelota para adelante. Y eso lo ha conseguido en alguna medida, porque logró que el Fondo Monetario le dé 3.800 millones de dólares, logró que el BID le dé 1.200 millones de dólares. Entonces, claro, con 5.000 millones de dólares puedes tirar un trimestre más. Pero, digamos, ahora se agrava el problema, primero porque ya le dieron esto, y para adelante ya no hay cifras equivalentes tan importantes que va a poder obtener el próximo trimestre y el siguiente. Con lo cual, ahí va a tener un tema porque Argentina este año tuvo además 16.000 millones de dólares extra por el precio de la soja tan alto que tuvimos. Para adelante vamos a tener un problema porque estamos con una seca que ya es relevante, ¿no? Y no solo a nivel del maíz y el trigo, sino también a nivel de la hacienda, porque la hacienda finalmente consume maíz. Entonces ahí tenemos un problema que la seca empieza a pegar fuerte. Y yo creo que cuando uno mira el balance del Banco Central, te pone el problema en la inmediatez, que ya no tienes para patear la pelota para adelante 18 meses. O sea, hoy ya tienes un Banco Central que está estallando, que la deuda está creciendo a un ritmo muy grande. Pasó muy rápidamente, o sea, pasó lentamente de $1 billón $1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones, a 2 durante 2 años. Pero después pasó de 2 billones a 4 en 6 meses. Luego pasó de 4 a 8, o sea, se duplica cada vez más rápido en 3 meses. O sea, pasaste de 2 años a 6 meses a 3 meses. Así que la velocidad de duplicación de la deuda es enorme. Y eso te genera un susto importante de lo que puede pasar hacia adelante, porque este año termina con 100% de inflación, y el gobierno dice que el año que viene va a ser 60%, y yo creo que va a ser 2 o 3 veces más alto que eso. Bueno, ahí hay un demoliendo mitos, ¿no? Porque este gobierno que se llena la boca acusando a otros de ser endeudadores del país, va a pasar a la historia como el gobierno que más endeudó a la Argentina, si vos no me corregís, fuera de la deuda del Banco Central, que es astronómica, y que vos estabas refiriendo recién, hay 75.000 millones de deuda del Tesoro ya tomada, más el déficit de presupuesto ya admitido en el presupuesto nuevo por otros 25.000 millones, lo cual hace 100.000 millones de dólares. Eso duplica la deuda solo del Fondo Monetario que tomó Macri. Sí, realmente la situación por eso digo, tenemos un problema. A eso hay que sumarle el Banco Central, porque también es parte del problema. Pero digamos, obviamente, sí, yo me quise poner, tesoro, en el extremo más favorable.
No, totalmente. Pero cuando mirás la deuda, vemos ahora un segundo el Tesoro, y la respuesta te la dan los precios de los bonos. Los precios de los bonos hoy tienen un descuento, los bonos argentinos, del 80%. Es decir, vos comprás una lámina por $1 millón y te la venden en $200.000. Si la Argentina paga, ganás 5 veces, no un 50%, sino 5 veces lo que pones de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Bueno, porque nadie confía que vamos a pagar. O sea, la gente está convencida que Argentina no va a pagar su deuda. Y lo más probable es que vamos a reestructurar. Digamos, la buena noticia, para no poner todas partes negativas, es que yo creo que el próximo gobierno va a tener, dado que el cúmulo de problemas es tan grande, no va a poder patear la pelota para adelante, y entonces, de un punto de vista hasta maquiavélico, le va a convenir hacer las reformas el primer día. Y va a tener que hacer la reestructuración de deuda los primeros 2 meses. Y probablemente va a tener que hacer una reforma monetaria que tal vez sea una dolarización en los primeros 6 meses. Y el resultado va a ser muy duro, porque acá no hay una varita mágica que te solucione los problemas, sino es reconocer los problemas, liberar todos los precios y salarios. Cuando liberás todos los precios, incluyendo el tipo de cambio y demás, probablemente vas a tener un salto inflacionario inicial. Creo yo que esto va a pasar, ¿no? Y que luego, si es que no estalla antes, puede estallar antes, pero si logran pasarle la pelota al próximo gobierno, lo van a tener que resolver de inmediato, o sea, sincerar lo que está pasando, porque es el momento donde la gente va a aceptar hacer un cambio. Y entonces creo que la Argentina tiene una posibilidad, también dependiendo de quién sea el que sea presidente, ahí vamos a tener una posibilidad de un cambio, creo yo, mucho más grande de lo que la gente en general cree posible. Esto es un mensaje, digamos, estamos hablando de economía con Agustín Echevarne, pero, digamos, más político que económico. La idea sería, si es posible, transmitir o hacer docencia para quienes finalmente sean los candidatos de la oposición, de qué popular, entre comillas, termina siendo finalmente aquello que siempre se consideró impopular, y qué impopular es lo que es aquello que siempre se consideró popular, ¿no? Bueno, es que la economía es economía política, ¿no? Entonces, si la política tiene que ver también con lo que está pasando en la economía. Cuando la economía ya no te va a dar tiempo para hacer las cosas gradualmente, no va a haber forma, creo yo, de poner más parches. Y cuando lo ves políticamente y analizás desde el punto de vista de la política, Maquiavelo te dice en el capítulo 8, en El Príncipe, dice, bueno, el mal de golpe y el bien de a poco. Si sabes que tenés que hacer una... Yo me refería, Agustín, a que, por ejemplo, el tema de la moneda fuerte, que generalmente para lograrla se asocia a que tenés que tomar medidas impopulares, a la no inflación, que finalmente para lograrlo se asocia a que tenés que tomar medidas impopulares, pero las monedas fuertes y la no inflación son populares. No sé. Por supuesto, es más, sí, yo estoy convencido que sí. Justamente lo que estoy diciendo es que si haces ese tema, probablemente tengas un primer trimestre muy difícil o 6 meses muy duros, pero luego al año y medio la inflación va a bajar a 0. Cuando la inflación baja a 0, la popularidad va a ser del 80%. Yo espero que eso es lo que ocurriría. Creo que un gobierno que demuestra que finalmente se puede bajar la inflación, y se puede bajar la inflación rápido, pero no solo eso, sino que si lo que haces es, por ejemplo, dolarizar, no solo vas a haber bajado la inflación rápido, sino que lo vas a hacer con una política monetaria expansiva, porque se va a expandir el crédito, no vas a estar contrayendo el crédito. O sea, hay 2 formas de combatir la inflación. Una es encarecer las tasas de interés, como están haciendo ahora, con tasas de 100% anual, ¿no? Y tratar de que eso morigere la inflación. Lo que pasa es que cuando tienes una deuda tan grande del Banco Central, la gente se asusta porque el tamaño del crecimiento de la deuda del Banco Central te lo hace espiralizar, y entonces temes un estallido más adelante, entonces no te sirve. Y la otra es la reforma monetaria. Y la reforma monetaria es adquirir credibilidad donde no la tenés. El peso argentino no tiene credibilidad. El dólar para los argentinos sí, de hecho los argentinos atesoramos dólares. En cuanto podemos, compramos $1, $2, $3, lo que sea, pero no queremos tener pesos. Entonces, cuando uno reconoce esa situación
y empieza a utilizar el dólar como moneda, se genera un salto de confianza en la moneda enorme, porque pasás a tener la moneda americana. Y al hacer eso, empiezan a salir los dólares del colchón, se monetiza la economía, se expande el crédito, se desploman las tasas de interés, junto con la tasa de inflación. Entonces, en lugar de tener que aumentar las tasas de interés para que baje la inflación, bajan las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la ventaja de los programas de reformas monetarias, como fue también el plan austral. Claro, la gracia sería, desde el punto de vista político, sería encontrar una manera de explicar que esos 3 o 6 meses en donde el país se las va a ver mal, muy mal, van a ser el prólogo para algo muy bueno. Entonces, ¿cómo encontrar la manera de explicar eso? No solo eso, yo creo hay que explicar por un lado eso, porque hay que dar esperanzas hacia el futuro, pero también que hay que decir, el culpable de lo que va a pasar los primeros 6 meses del próximo gobierno no es el próximo gobierno, el culpable es el gobierno actual. Y el anterior, porque reconozcamos que Macri también hizo problema, o sea, Macri le pateó la pelota para este gobierno a través del endeudamiento con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario vuelve a patear la pelota para adelante con un crecimiento de la deuda exponencial y con un Banco Central estallado. Entonces el próximo gobierno va a recibir un país en quiebra, va a reconocer que el país está en quiebra, o va a tener que reconocer que el país está en quiebra, va a tener que hacer las reformas, pero toda la gente sabe, los argentinos todos saben, que no es el que generó el problema, es el que va a solucionar los problemas. Te hago una última, Agustín, que tiene que ver con una duda, en todo caso, incluso hasta ponerlo en términos personales. Dado el panorama inflacionario que estamos teniendo, a mí me llama mucho la atención el comportamiento del dólar libre, a tal punto de no sospechar si no está subvaluado a 290 pesos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que eso tiene varias patas, ¿no? Porque es muy difícil hablar del tipo de cambio si no hablas de todo lo demás, porque es una partecita de todo el problema. Como pusieron el dólar soja durante el mes de septiembre, ingresaron muchos dólares de la soja, pero estuviste anticipando dólares de más adelante. Es decir, ventas de la soja de los siguientes 3 meses probablemente se anticiparon y se vendieron todas durante septiembre. Entonces eso le generó una mejoría no solo en términos de reservas, sino también en términos de que sobre todas esas ventas el gobierno recibe las retenciones, es decir, el impuesto que les cobra, con lo cual aumentó fuertemente la recaudación impositiva también por el lado de las ventas de soja. Entonces, tuviste varias cosas positivas, pero todo eso es a costa del siguiente trimestre. Entonces el problema que vas a tener es que cuando miro hacia adelante, bueno, empiezan a poner todos estos nuevos dólares, ahora tenemos 25 dólares diferentes, para tratar de hacer algo semejante a lo que pasó con la soja con otros productos. Pero no hay ningún otro producto del tamaño de lo que fue esta liquidación de soja. Entonces tratan de frenar las importaciones con el dólar Qatar, con lo que fuere, los dólares en las tarjetas de crédito, todo lo que te van poniendo para tratar de frenar las importaciones. Pero frenar las importaciones te genera del otro lado una economía más estancada. Entonces cuando miras todas las películas, no es solo el dólar, sino también que la economía se te frena. Uh-huh. Si miras a mediano plazo, el dólar va a seguir para arriba. No hay duda que va a seguir para arriba. Eso lo que hoy te parece, digamos, últimamente, con mediciones, llamémosle caseras, la Argentina, que estaba regalada para un visitante extranjero, ya en comparativa de cuestiones cotidianas como un café, una gaseosa, lo que fuere, ya no te digo que esté empatando precios internacionales, pero se ha levantado. Sí, igual con el dólar de 300, Argentina está barata todavía. De hecho, si hoy liberás todo el tipo de cambio y haces las reformas hoy, probablemente el dólar bajaría un poquito de ese 300 y sería algún lugar intermedio. Lo que pasa es que cuando miras el trimestre que viene, vas a tener un salto. O sea, lo que hoy te parece que puede ser razonable, al ritmo de inflación actual, que es arriba del 6% mensual en todos los últimos meses, al ritmo de crecimiento del deterioro del balance del Banco Central, al ritmo del deterioro de la economía en general y demás, bueno, 300 va a ser muy barato si lo miramos dentro de 3 meses, y te cuento 6 meses o un año. O
sea, en un año el dólar puede estar en 600, en 700, en 800, en 1000. Realmente, porque estamos en una situación o en un proceso pre-hiperinflacionario. Entonces, fíjate cómo la inflación se puede acelerar. Si uno mira lo que pasó en 88, 89, el salto fue muy vertiginoso. Pasás de inflaciones del 6% al 10, al 20, al 50 y al 200% claro. Mensual. ¿No? Entonces, eso es hiperinflación. ¿En qué parte estamos de ese proceso? Bueno, en 6%. Ahora, ¿lo van a detener? Bueno, yo no veo nada que te esté mostrando que se va a detener este proceso hiperinflacionario por ahora. Y es un proceso hiperinflacionario. Esa es lo que yo observo por todo lo que miro del Banco Central y lo que estoy mirando. Que, por supuesto, luego tienes un componente político. En aquel momento que te afecta las expectativas futuras, porque si la gente cree que lo que viene es algo muy razonable, que van a frenar la inflación y demás, entonces las expectativas van a frenar este proceso hiperinflacionario. En el caso de Alfonsín, lo que le pasó es que el que venía era Menem. Y la gente lo asustaba a Menem, que no era el Menem que conocemos hoy, sino el Menem de La Rioja, con patillas, con un discurso nacionalista, peronista, y que asustaba a todo el mundo. Entonces, generó un susto adicional al finalizar el gobierno de Menem, de Alfonsín, tanto que tuvo que anticipar 6 meses la entrega del poder. Ahora la ventaja, entre comillas, que tiene Alberto Fernández es que va a perder las elecciones y que va a venir alguien mejor, porque la percepción que tenemos los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, es que el próximo gobierno va a ser mejor que el actual. Agustín, te despido con una muy cortita. ¿Percibís que Boric está arruinando lo que fue la gran perla económica latinoamericana, o no es tan tonto, digamos, como para hacerlo a pesar de su, digamos, pasado ideológico? No, Boric lamentablemente está haciendo desastres en Chile, pero hay una reacción fuerte del pueblo chileno que finalmente le rechazó la reforma de la Constitución. Si aprobaban la reforma de la Constitución que pretendía Boric, era el fin del Chile que conocemos hoy. Dado que hubo una reacción importante y fue un récord de participación en las elecciones, hubo como anticuerpos en favor de la República y de la democracia en Chile, como que los chilenos estaban muy enojados con Piñera y con la situación económica y con el endeudamiento de los chicos que van a la universidad y muchos temas puntuales. Pero cuando se dieron cuenta que este hombre lo que quería era cambiar todos los principios básicos de Chile, de la Constitución y demás, y hacer una Constitución les daban un rol a los aborígenes y demás desproporcionado. Bueno, todo eso, la reacción del pueblo chileno cambió completamente las perspectivas de Chile, porque ahora la imagen de Boric está por el piso. Entonces la posibilidad de hacer reformas tan grandes es pequeña. Entonces es probable que tenga un periodo de gobierno malo, con indicadores no muy buenos o bastante malos, pero no creo que logre dañar tan profundamente las instituciones como parecía hace 6 meses atrás. Uh-huh. Agustín, bueno, te agradezco muchísimo este contacto, estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros, y un gran abrazo. Buenísimo, un gran abrazo. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso,